El remanente de Israel. Hoy vamos a tener, mis hermanos, nuestra octava lección sobre este interesante tema que hemos venido abordando en los últimos viernes. Esta ya es nuestra octava lección, donde hemos estado abordando Romanos capítulo 11 desde el versículo 1 y lo vamos a estudiar hasta el versículo 36, esperando Dios mediante que nuestro próximo viernes ya demos cierre a este seriado. De todas maneras, si de pronto veo que amerita dos lecciones más, lo haremos de esa forma. Pero espero y aspiro que el próximo viernes podamos finalizar este maravilloso seriado de lecciones sobre el remanente de Israel. En nuestra anterior lección estuvimos enfocados en el versículo 26 y no lo terminamos, pero dimos claridad a términos difíciles como juntos, que la versión Reina Valera traduce como y luego, pero otras versiones y acorde a lo que es la traducción textual se tradujo y así. Esta expresión causa dificultades, como lo estudiamos anteriormente, porque muchos la interpretan como alusiva a lo que se dijo antes en el contexto, pero nosotros vimos que apunta a lo que se anunciaría luego. La razón de esta postura, esta interpretación que yo les comparto, es porque Pablo comienza a partir del versículo 25 a introducir elementos proféticos tocantes al destino del remanente y al destino de la parte endurecida de la nación judía. Como es profecía, por supuesto, esa expresión joutos y así se traduce literalmente, debiera entenderse como lo que sigue enseguida y no lo que precede. También, hermanos, aclaramos las frases todo Israel será salvo y explicamos que no se trata de toda la nación, o sea, de todos los individuos judíos en su totalidad, sino que aludió al remanente de la nación. Se le llama Israel por ser el verdadero Israel espiritual de Dios, porque como vimos también al resto de los israelitas que desecharon a Cristo fueron cortados del olivo. Y finalmente vimos que Pablo, para afirmar esto, se apoyó en lo que los profetas habían anunciado al respecto. Particularmente, el apóstol inspirado citó al profeta Isaías y hoy vamos a estudiar esa profecía. Y vamos a cerrar con lo faltante del versículo 26, lo que nos quedó pendiente, y en particular vamos a abordar este tema que es supremamente crucial y que de aquí, dependiendo de su interpretación, es donde a veces o en la mayoría de los casos el premileniarismo toma fuerza. Y es que se habla de una venida del libertador y vamos a abordarlo, la venida del libertador. Leamos los versículos que estudiaremos en esta noche, versículos 26 y versículo 27. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Prestemos atención al versículo 26 y miremos bien la expresión será salvo. Ya vimos todo Israel, pero dice será salvo. Una de las cosas a la que pocos cuando leen suelen prestarle atención es a los tiempos verbales, a las conjugaciones y los tiempos de los verbos. Hay que prestar atención a esto, porque se dice Israel será, tiempo futuro, será salvo. Vimos en la anterior lección que el Israel aquí referido es el remanente de la nación y no
todos los individuos como enseñan muchos por ahí. La pregunta que nos debemos hacer para interpretar bien esta porción es, bueno, si el remanente es la porción que aceptó a Cristo, nos preguntamos, ¿no había sido ya salva esa porción o ese remanente apenas se convirtió? ¿Por qué dice será salvo a futuro? Si cuando se convirtieron ya habían sido salvos. Marcos 16:16 dice que cuando una persona se convierte es salva. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Está en Marcos 16, está en tiempo futuro, porque se supone que Jesús habla de los que todavía no han creído ni han sido bautizados, pero por gramática y por obvias razones, cuando crea y cuando se bautice, en ese instante esa persona es salva. Algunos dicen que no, que aunque se bautice y crea, todavía no es salvo, sino que lo será a futuro, pero eso no es lo que transmite Marcos 16:16. La gramática no lo permite. Aunque esté en tiempo futuro, será salvo. Esa es una condicional que depende de que la persona crea y se bautice. Cuando estas dos cosas se cumplan, entonces la persona es salva en el instante en que termina el paso del bautismo. ¿Cómo lo corroboramos? Primera de Pedro capítulo 3 verso 21 dice, el bautismo que corresponde a esto, no dice nos salvará, no, ahora, o sea, en el momento en que la persona es bautizada, es salva, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces nos surge la pregunta, si en el momento en que el remanente obedeció el evangelio fue salvo, ¿en qué sentido podrían llegar a ser salvos a futuro? Porque es que Romanos 11:26 dice, y luego todo Israel será salvo. ¿Cómo pueden llegar a ser salvos luego de haber sido salvos por gracia? Nótese que se habla de una salvación a tiempo futuro en Romanos 11:26 y eso descarta la salvación que ocurre cuando una persona obedece al evangelio. Sin lugar a dudas, el versículo 26, esa salvación será salvo, luego todo Israel será salvo, no apunta, no alude a la salvación del alma, porque esa salvación del alma, todo judío, vuelvo y reitero, todo judío que obedecía el evangelio la recibía una vez se convertía al Señor. Recuerden, hermanos, en este contexto de Romanos 11, el versículo 5 que dice que el remanente era escogido por gracia. Y acuérdense de la lección de lo que significa ser salvos por gracia. O sea, una vez obedecieron el evangelio, fueron agregados al reino de Dios y eran salvos. Pero aquí, en Romanos 11:26, dice que luego todo Israel será salvo. Para comprender bien de qué salvación se habla aquí en Romanos 11:26, es importante mirar el término salvo. Porque es que sucede que generalmente cuando se lee, se interpreta como neta y exclusivamente la salvación del alma. O sea, se toma en un sentido espiritual. Sin embargo, mis hermanos y oyentes, es importante que entendamos que esa palabra salvo también aplica a la salvación de peligros físicos. El término salvo en el griego es soso, esa palabra que ustedes ven ahí. El diccionario Vine la define así, dice, se utiliza con el nombre, como con el nombre soteria, salvación, y dice que aplican un sentido primario a de liberación, miren lo que dice, material y temporal de peligros y sufrimientos y demás cosas, etc. O sea, el término aplica a salvación material, terrenal, de peligros terrenales, no únicamente de la salvación espiritual.
Porque recuerden, el remanente espiritualmente fue salvo cuando obedeció el Evangelio. Pero aquí en Romanos 11:26 se anuncia que será salvo. Obviamente no va a ser dos veces espiritualmente salvo, no, una sola vez. Ahora, esta salvación de la que se habla aquí puede no ser espiritual. Y creo que es el caso aquí en Romanos 11:26. Miremos cómo define el término sozo, que se traduce salvo aquí en Romanos 11:26, en el léxico de Henry Thayer. Dice, guardar, en primera instancia significa guardar, mantener sanos y salvos, rescatar del peligro o destrucción. En segundo lugar, de lesión o peligro. Tercero, salvar a uno que sufre de perecer, es decir, uno que sufre de la enfermedad para que así sane, restaure la salud. Cuarto, preservar uno que está en peligro de destrucción, salvar o rescatar. Noten que el término salvo no se tiene por qué siempre que lo leamos, aplicar a la salvación espiritual. Aquí podemos inferir, hermanos, que si el remanente, cuando se les predicó el Evangelio, se convirtieron al Señor y ahí fueron salvos espiritualmente, la salvación que se está anunciando en el versículo 26, precisamente del mismo remanente ya redimido espiritualmente, es una salvación que libraría físicamente a ese remanente, aludiendo a un peligro terrenal. Lo que nos faltaría resolver en este punto es qué clase de peligro, o mejor, qué peligro se avecinaba sobre los judíos en aquel entonces. ¿Cuál era el peligro del cual Pablo preveía proféticamente Israel, el remanente, iba a ser salvo? ¿Qué era lo que se avecinaba para esa fecha, para ese entonces? Bueno, tengan presente en sus mentes que la epístola a los romanos se escribe entre el año 55 y 62. Ese es el marco de tiempo que se da para la carta a los romanos. Así que ya podemos deducir de qué peligro de naturaleza terrenal estaba previendo el apóstol Pablo y diciendo que luego de que se complete la predicación del evangelio por el mundo grecorromano, o como dice el verso 25, cuando llegue la plenitud de los gentiles, ahí todo Israel será salvo. ¿Salvo de qué? Habla del remanente, que ya era remanente precisamente por ser salvos espiritualmente, pero se prevé otra clase de salvación. Por supuesto, aludía a la salvación referente a la destrucción de Jerusalén. Ese era el peligro físico que se aproximaba y que el contexto de Romanos 11, particularmente el capítulo 9, también anuncia y prevé. Pablo, quiero que notemos aquí, que Pablo habla, citando al profeta Isaías, de una venida del Señor, la venida del libertador. Dice Romanos 11:26, vendrá de Sión el libertador. Pablo está citando una profecía del Antiguo Testamento aquí. Específicamente, esa profecía se encuentra en el libro de Isaías. Ahora, es importante, mis hermanos, enfatizar que la venida de la que se habla aquí en Romanos 11:26 no alude al fin del mundo, sino a una venida en juicio sobre los judíos. El problema de muchos lectores e intérpretes es que cuando leen en la Biblia que el Señor va a venir, siempre la tendencia mental es interpretar esas venidas como la venida del juicio final o del fin del mundo. Y no siempre es así. Aquí el apóstol Pablo habla de una venida en juicio sobre los judíos. ¿Por qué sabemos que sobre los judíos? Todo el capítulo 11 ha venido hablando del problema judío, del remanente de Israel y de cómo unos fueron convertidos y de cómo otros se endurecieron.
Entonces, quiero que miremos ahí Romanos 11:26. Pablo claramente está diciendo que esta venida vendrá de Sión, el libertador, es una que ya estaba escrita. Nótenlo, como está escrito. Ya estaba escrita. ¿En dónde? En el profeta Isaías. Vamos a leerla. Isaías 59 del 17 al 20. Bueno, el verso que cita Pablo, el versículo, es el versículo 20 de Isaías 59. Pero nosotros, para comprenderlo bien, vamos a leerlo desde Isaías, desde el versículo 17, para entender mejor el contexto de esa profecía. Dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Y observen lo que dice, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Yo quiero que notemos que en ese versículo 17 se habla del Señor, de Dios, trayendo consigo venganza. Y si ustedes leen más atrás el contexto, se hablaba de Israel que estaba sumergido en pecados de injusticia, sobre todo de prevaricación contra los israelitas justos. Eso lo pueden ustedes leer en el versículo 13, yo los animo a que en su casa los lean. Esto era lo que estaba sucediendo también en tiempos de Pablo. Los judíos estaban endurecidos, tan endurecidos contra la iglesia, que los perseguían, los calumniaban contra las autoridades romanas. Por ejemplo, a Pablo en varias ocasiones lo acusaron fue contra autoridades romanas para que le dieran pena de muerte. Ahora, aquí lo que dice es que el Señor ante esa situación toma ropas de venganza por vestidura, es decir, va a vengar esa situación. Y luego dice el verso 18, habla de vindicación, dice, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa. Habla de vindicación. Por supuesto, la vindicación ¿para quiénes? Para los cristianos judíos, el remanente, ya que los judíos, el resto, los endurecidos, alegaban que los cristianos no eran los verdaderos y legítimos hijos de Dios, sino que los verdaderos hijos de Dios eran los judíos por su linaje. El Señor, mis hermanos y oyentes, iba a venir en juicio para vindicar a los cristianos y mostrarle al mundo que los verdaderos hijos de Dios eran los cristianos y no los judíos por su linaje. Y noten que dice que iba a retribuir con ira a sus enemigos, les iba a dar el pago por sus pecados contra los fieles. El verso que sigue, el verso 19 del profeta Isaías, dice, temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Pero noten cómo lo combate Dios, dice, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Viene un enemigo, ¿quién? Los judíos endurecidos. Ellos fueron los enemigos de la iglesia. ¿Y cómo los combatió el Señor? No fue con espadas literales ni a través de la guerra física, sino con el Espíritu de Dios. Dice, mas el Espíritu de Jehová levantó bandera contra él. ¿Cómo? A través de la predicación del Evangelio fue que se les combatió. Y finalmente llegamos al verso que cita Pablo en Romanos 11:26. El verso 20 dice, y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Ese versículo 20 que ustedes ven ahí abajo de Isaías 59 es el que Pablo cita ahí en Romanos 11:26. Esa es la cita de Pablo, pero nosotros lo que hicimos fue leerla desde su contexto, notando que se trataba de una venida para juicio sobre los judíos, que no es la del fin del mundo, sino una venida para castigar al pueblo de Israel que estaba endurecido contra la iglesia y contra el Señor. Aquí es importante que aclaremos esto de las venidas del Señor. Vamos a aclararlo aquí. Venidas del Señor, pero particularmente aquellas que no son el fin del mundo. Porque vuelvo y reitero,
El problema de muchos lectores, de muchos creyentes y aún de expositores, es que cuando leen que el Señor viene, entonces inmediatamente lo interpretan como el fin del mundo o la venida para el fin del mundo. Pero no es aquí el caso. Hay venidas, en la Biblia, hay venidas del Señor que no son el fin del mundo. Y esto es lo que muchos ignoran. Por ejemplo, el mismo profeta que está citando Pablo, el profeta Isaías, anunció la destrucción del imperio egipcio por mano de los babilonios. Cuando profetizó contra Egipto, miren lo que dijo en Isaías 19, versículo 1. Observen. Dice, profecía sobre Egipto. Noten que no es sobre el mundo, no, sobre Egipto. Y dice, he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Aquí se habla de una venida del Señor contra Egipto y dice que incluso monta sobre una nube y entra en Egipto y de una vez el corazón de los egipcios desfallece. Esto se cumplió unos 600 años antes de Cristo cuando los babilonios destruyeron. Esto ya se cumplió. Es decir, 600 años antes de Cristo, Jehová entró en una nube sobre Egipto y los castigó. Eso fue una venida del Señor. Pero no fue el fin del mundo. Era el fin del imperio egipcio. También el mismo profeta Isaías que está citando Pablo aquí, cuando anunció el juicio contra Edom, contra los edomitas, miren lo que dijo en el capítulo 34, versículos del 4 al 5. Y noten el lenguaje, que confunde a muchos. Muchos se confunden con este lenguaje simbólico. Dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Lenguaje profético, lenguaje figurado. Pero nos interesa el verso que sigue, mire lo que dice, el verso 5, porque en los cielos embriagará mi espada. He aquí que, ¿qué va a hacer Dios? Descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Otra venida del Señor, pero en esta ocasión sobre Edom. Y va, incluso dice, descenderá. Pero sabemos que esto se cumplió antes de nuestro Señor Jesucristo. Esto ya se cumplió y no fue el fin del mundo, porque no todas las venidas del Señor en la Biblia son el fin del mundo, que es el error que cometen los premilenialistas cuando leen Romanos 11:26. Contra Jerusalén también habló de la misma manera en los profetas. Por ejemplo, en el libro de Zacarías, Zacarías capítulo 14, versículos del 1 al 2, y luego vamos a leer el 5. Mire lo que dice el versículo 1. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Bueno, muchos cuando leen solamente este versículo, inmediatamente piensan en el fin del mundo. Pero miren que el verso 2 aclara de qué se trataba ese día. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y cuando lees y lees, llegas al verso 5 y mire lo que dice. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. ¿Y qué dice ahí? Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Otra venida del Señor que no es el fin del mundo, es contra Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo habló de la misma manera en el discurso profético que dio a sus discípulos en el Monte de los Olivos. En Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30, dijo lo siguiente.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, esa tribulación ocurrió entre el año 66 y el año 70. Fueron 3 años y medio de guerras entre los judíos y los romanos que culmina con la destrucción del templo en el año 70. 3 años y medio de guerras y de tribulación para ese pueblo. Y observen el lenguaje que utilizó nuestro Señor, el mismo lenguaje de los profetas. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y luego el escenario se vuelve así, verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán, no dice todos los países, observen que dice las tribus. Pregunta, ¿qué nación era la que estaba dividida en tribus? Israel. Y aquí dice, lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Cuál tierra? La de Israel. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Sabemos que esto se cumplió y aquí muchos se escandalizan. ¿Cómo así, hermano Germán, que la venida del Señor en Mateo 24 se cumplió? Sí, porque Jesús dijo en el verso 34, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esa generación, ese periodo de tiempo ya pasó, entonces todo eso tuvo que haber acontecido, incluyendo lo dicho en los versículos 29 y 30. Mis hermanos y oyentes, es importante entender que la Biblia habla de varias venidas del Señor y muchas de ellas en un contexto de juicio, pero no todas aluden al fin del mundo. El problema de muchos es que cada vez que leen que el Señor viene, inmediatamente piensan en el fin del mundo. Hay que leer el contexto. Importante es también comprender que el lenguaje que suele usarse en estas profecías envuelve figuras de lenguajes, elementos simbólicos, y en casi todos los casos suele usarse el mismo lenguaje figurado. Las estrellas se caen, el sol se oscurece, la luna se vuelve de sangre y finalmente el Señor aparece viniendo sobre las nubes en juicio sobre el pueblo o la nación de la que se esté hablando en el libro, y por los pecados que se hayan cometido a castigarlos. Es lenguaje simbólico, pero son venidas del Señor que no son el fin del mundo. El premileniarista comete un grave error cuando lee Romanos 11:26 y ve en esa venida del libertador el fin del mundo, la venida final. Vamos a pausar aquí el tema de las venidas y ahorita vamos a reforzarlo más. Y miraremos aquí el término del Romanos 11:26, miren ahí a su izquierda, el libertador. En el pensamiento hebreo, el libertador era el Mesías. Cada vez que en las sinagogas leían Isaías 59, verso 20, los judíos pensaban en el Mesías, el libertador que vendrá de Sion, el Mesías. Ellos pensaban en el Mesías. Es importante entender el concepto que se tuvo en el primer siglo respecto a quién era el libertador. Ahora, aquí en Romanos 11:26, en el texto griego, esa palabra libertador se dice así, ruomai. ¿Qué significa? ¿Cómo la definen los léxicos? Bueno, el léxico o el diccionario Vine dice rescatar de, preservar de y así librar o libertar, verbo con el que generalmente se traduce, o sea, librar. Por eso aquí se tradujo vendrá de Sion el libertador, el que libra. Pero recuerden que Pablo está citando al profeta Isaías. Y cuando uno abre el libro de Isaías y mira el término griego para esta palabra libertador, nos encontramos con que es Gal. Esa es la palabra. Y así se definen en los léxicos del idioma hebreo. Gal. Dice el léxico de Taller, redimir,
actuar como pariente redentor, pero miren el sentido con que se usaba: vengar, vindicar, rescatar, hacer parte o tomar parte con un pariente que ha sido afectado, hacerle venganza. Ya vamos a explicar ese sentido. El sentido con el que los hebreos veían eso. Ellos no solamente veían a alguien que iba a redimir o a rescatar o a librar de un peligro, sino que también vendría a hacer venganza contra los malos. En el léxico de James Swanson, esta palabra Gaal se explica que significa librar, salvar, literalmente redimir, o sea, quitar un objeto de una situación peligrosa, como una extensión de ser redimido de una obligación o esclavitud. O sea, esta venida del Señor en Romanos 11:26, vendrá de Sion el libertador. Libertador implica que iba a rescatar al remanente de una situación peligrosa para ellos. Dice el léxico de Vincent, Marvin Vincent, un léxico que está en inglés, pero aquí lo traigo a colación para que entendamos. Dice, el hebreo es Gal, significa redentor o se puede traducir vengador. Y dice, y explica el entorno judío como se entendía este término. Dice, al pariente más cercano de una persona asesinada, a quien recaía el deber de vengar, se le llamaba Goel Hadam, esto es, vengador de sangre. O sea, ese término Gaal se aplicaba a aquella persona a la que le habían asesinado un familiar y tomaba venganza. Recordemos esos varios textos donde el Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces, libertador ¿en qué sentido? De rescatar al remanente que estaba siendo oprimido por la parte endurecida de Israel, por los judíos endurecidos. Estaban siendo los cristianos judíos perseguidos, y no solo los cristianos judíos, también los cristianos gentiles eran perseguidos por los judíos en aquel entonces. El Señor iba a venir a librarlos, según el término griego, y a hacer venganza sobre aquellos que los estaban oprimiendo, acorde al texto hebreo o al pasaje que cita Pablo del profeta Isaías. Entendiendo esto, vamos a mirar la última parte de este versículo 26, que apartará de Jacob la impiedad. Viene de Sion el libertador y va a hacer algo, va a apartar de Jacob la impiedad. Bueno, entendamos con claridad esto. Jacob aquí, Jacob es Israel. Acuérdense que a Jacob se le cambió el nombre por Israel. Alude al pueblo de Israel, pero en este contexto, recuerden el verso 25, Israel es el remanente fiel. Ahora, cuando dice la impiedad, esa frase, la impiedad se refiere a la parte endurecida. Recuerden que el contexto viene hablando que solo un remanente creyó en el Señor y se convirtió, pero que el resto de judíos, la masa mayor, se endureció y fueron desgajados, fueron cortados del olivo. Entonces, la impiedad se refiere a la parte endurecida de Israel, a la mayor cantidad de judíos que vivieron en aquel entonces y que oprimían y perseguían a la iglesia. Y Jacob se refiere a Israel, pero en particular al remanente fiel. El Señor vendría a apartar de Israel o del remanente, a apartarlo de la parte impía, de la impiedad que afectaba a esa nación, o sea, de aquellos judíos que estaban endurecidos. Dios en un acto de juicio separaría los unos de los otros. Los premileniaristas ven aquí una indicación de que en el futuro Dios va a perdonar los pecados de los israelitas que estén vivos para la segunda venida. Pero recuerden que aquí, mis hermanos, el apartarse de Jacob, la impiedad, se refiere a la separación entre el remanente de la parte endurecida de Israel con la parte que era fiel. Se refiere a la separación entre el remanente, que son los fieles, y los endurecidos, o sea, el resto de la nación.
Esta porción, hermanos, se cumplió en el primer siglo, en el año 70 después de Cristo. El Señor, por medio de un acto de juicio, separó los judíos convertidos de los judíos endurecidos. Y de esa manera, la impiedad de Israel fue quitada para luego ser destruida y castigada. La profecía se entiende mejor si nosotros la leemos en su texto fuente, el pasaje de Isaías. Volvámoslo a leer. Isaías 59:20 dice: vendrá el Redentor a Sión, y dice: y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. ¿Quiénes son esos los que se volvieron o los que se arrepintieron de la iniquidad en Jacob? ¿Quiénes eran esos? El remanente. Todo Israel estuvo endurecido, todos crucificaron a Cristo, pero cuando se predicó el evangelio, solo unos pocos, el remanente, se volvieron de la iniquidad, se arrepintieron de ese pecado. Este versículo de Isaías 59:20, la Nueva Versión Internacional lo traduce así: el Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel a los que se hayan apartado de sus pecados. Mucho más claro, ¿no? Y miren, la Biblia de Jerusalén, la versión de 1973, traduce así el mismo pasaje de Isaías: vendrá a Sión para rescatar a aquellos de Jacob que se conviertan de su rebeldía. Está hablando de salvar es al remanente, no a toda la nación, indiferentemente de si se arrepienten o no, como lo predican algunos por ahí. Ahora viene la pregunta. Miren ahí el verso 26. Dice: apartará. Nos preguntamos, ¿cómo sucedió esta separación? Si esta profecía ya se cumplió en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, ¿cómo sucedió? ¿Cómo se cumplió? Bueno, vamos a hablar de eso en estos minutos que nos restan. Acorde a la historia, los cristianos que vivían en Jerusalén o en Judea, se les dio la orden de huir de la ciudad de Jerusalén apenas vieran los ejércitos romanos rodeándola. Jesús dijo en Mateo 24 del 15 al 16: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, les dio una orden: que los que estén en Judea huyan a los montes. Los cristianos que obedecieron esta señal de Jesús, ellos fueron apartados de la impiedad, apartados del peligro, rescatados, salvos de la destrucción, por supuesto. Esto se confirma también en las páginas de la historia. El escritor del siglo IV cristiano, Eusebio de Cesarea, en su libro Historia de la Iglesia, es un libro del siglo IV después de Cristo, del año 358 más o menos. Él narró lo siguiente, miren lo que dijo: entre tanto, antes del comienzo de la guerra judeo-romana, los miembros de la iglesia de Jerusalén, miren lo que dice, recibieron orden por un oráculo, o sea, profecía, dado por revelación a los dignos de ello, para que saliesen de la ciudad y se establecieran en una ciudad de Perea llamada Pella. Noten, la historia dice que hubo una revelación para los cristianos que vivían en Jerusalén y en Judea a que huyeran de allá, a que salieran. Y eso es acorde a lo que Jesús les había dicho en Mateo capítulo 24. Así fue como Dios apartó de Jacob la impiedad. Así fue como rescató a los que se convirtieron, al remanente, los salvó de la destrucción de Jerusalén. Y también, acorde a la historia, los judíos que se endurecieron, los que rechazaron el evangelio, sufrieron el castigo de Dios. La historia nos dice
que estos judíos que estaban no solamente en Palestina, en Judea, sino que muchos vivían por todo el imperio, el mundo grecorromano, dice que viajaron desde todas esas remotas partes del mundo para participar de una Pascua judía en el año 69. Y ahí, en esa Pascua, fue donde ellos fueron destinados a la destrucción y donde llegó el fin de su religión. ¿Por qué? Porque en esa Pascua los romanos aprovecharon que estaban todos esos judíos celosos de la ley y sitiaron la ciudad. El escritor, el historiador Flavio Josefo, en su libro Las guerras de los judíos, dice, mire lo que narra la historia: los cautivos en toda esta guerra ascendieron a 97,000, o sea, los que quedaron presos. Pero los muertos durante el asedio fueron 1,100,000, en su mayoría de la misma nación, o sea, de los ciudadanos de Jerusalén, eran judíos. Ahora, pero no vivían en la ciudad, dice, pero no de la ciudad. ¿Por qué? Porque habían llegado de todas partes para celebrar la fiesta de los panes ácimos, o sea, la Pascua. Esta enorme muchedumbre llegó de los parajes más remotos, de modo que casi toda la nación fue reunida por el hado como en una cárcel. Esa fue la sentencia de Dios. Ese fue el juicio de ellos. Los judíos que creyeron al evangelio, o sea, el remanente, y que vivían fuera de Palestina, ellos habían entendido que Cristo estableció el evangelio y que Cristo ya era su propia Pascua. En 1 Corintios 5:7 Pablo dice, Cristo es nuestra Pascua. Y entendieron que no tenían por qué ir hasta Jerusalén a participar de la Pascua y a ofrecer sacrificios por los pecados, porque Jesucristo ya había expiado sus pecados con su sacrificio. O sea, ellos renunciaron a esas ordenanzas de la ley, porque había quedado abolido. Y los judíos cristianos que vivían en Palestina, al ver las señales que Jesús les dijo de que huyeran fuera de la ciudad, lo hicieron. En cambio, los judíos que rechazaron el evangelio siguieron empecinados en guardar la ley. Y eso sí, viajaban desde todas partes del mundo hasta Jerusalén y iban a la Pascua, y allá los asedió el imperio romano, el ejército de los romanos, los asedió. ¿Por qué? Por su rebeldía, por seguir guardando la ley de Moisés que había sido abrogada. Pues al ir a una Pascua, entonces llegaron los romanos y los asediaron, y ahí llegó la gran tribulación y finalmente la destrucción del templo. Este evento, la Biblia lo llama, mis hermanos, la venida del Señor, o también se le llama la venida del Hijo del Hombre. Es importante, vuelvo y reitero, que entendamos que no toda vez que la Biblia anuncia que el Señor va a venir, no siempre hay que interpretarlo como el fin del mundo o la venida final, porque hay porciones en la Biblia donde el Señor viene en juicio sobre una nación, y eso lo podemos establecer gracias al contexto o a las indicaciones de tiempo. Cuando dice que está cerca o que no pasa esta generación, entiendas en esas venidas como ya cumplidas en aquella época. No se tienen por qué interpretar como el fin del mundo. Ese es el error de muchos. En el caso de Romanos 11, se alude a la venida para la destrucción de Jerusalén, a raíz de que los judíos endurecidos habían estado durante toda esa generación persiguiendo a la iglesia, matando a los cristianos. Y todo comenzó desde Esteban, acuérdese de Hechos capítulo 7. Hay más venidas del Señor en el Nuevo Testamento que no se tienen por qué tomar como la que alude al fin del mundo. Volvamos a este punto. Dice, vendrá de Sión, porque es que muchos se confunden y entienden esa venida como la venida final. Venidas del Señor que no son el fin del mundo. Contra Jerusalén, Malaquías también habló de esa forma. En Malaquías 3:5 dice, y vendré a vosotros para juicio.
Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Noten que ahí dice, vendré para juicio contra el templo de Jerusalén. Desde el versículo 1 podemos leer de esta venida. Y en el capítulo 4 de Malaquías dice, viene el día ardiente de Jehová. Habla de la destrucción de Jerusalén, no del fin del mundo, como algunos lo toman y lo interpretan. Ahora yo quiero que noten aquí, mis hermanos, esta venida de Malaquías 3:5 dice contra quiénes. Es contra los judíos que practicaban la hechicería, que practicaban el adulterio, que practicaban la mentira, pero quiero que noten algo crucial. Dice, y los que defraudan en su salario al jornalero y a la viuda y al huérfano. Acuérdense que Jesús en Mateo 23 lanza unas acusaciones contra los escribas y los fariseos diciéndoles que devoraban las casas de las viudas y como pretexto hacían largas oraciones. Ellos atentaban, eran injustos con las viudas y defraudaban en su salario al trabajador, al jornalero. Esta venida de Malaquías 3:5 es una en la que Dios viene para juicio a castigar ese tipo de pecado. De esta venida, y yo sé que aquí va a sonar polémico para muchos, pero quiero que se tomen de sus sillas y sigan conmigo esta lectura. Tengan en cuenta, aquí Malaquías 3:5 habla de una venida del Señor contra los que defraudan en su salario al jornalero. En la epístola de Santiago, en el capítulo 5, del 1 al 11, nosotros leemos lo siguiente. Leemos unas palabras que no parecen estar dirigidas a cristianos, porque miren cómo dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Contra quiénes son estas palabras? Yo no creo que sea contra los cristianos fieles. Es contra los judíos que eran ricos y que estaban acumulando ira para el día de la ira de Dios en la destrucción de Jerusalén. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán, les dice a ellos. Y luego dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Y observen, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Y miren lo que dice, habéis acumulado tesoros. Una ironía, porque el tesoro aquí es la destrucción, el castigo. Habéis acumulado tesoros, ¿para cuándo? Para los días postreros. ¿Cuáles eran los postreros días? Los días finales de la dispensación mosaica. Y cita a Malaquías aquí, dice aquí el verso 4, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Es lo mismo que dice Malaquías, defraudan al jornalero en su trabajo. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. El verso que sigue dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Está acusando Santiago a los judíos endurecidos que perseguían la iglesia, igual que Malaquías. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Miren el pecado del que se les acusa. Verso 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Cuál fue el pecado de los judíos? Ellos mataron a Jesús y también a todos los cristianos los perseguían y los mataban. Esto es lo que señala Santiago contra esos judíos aquí en este texto. Entonces, ante esta situación, ¿qué tenía que hacer el remanente? Tuvo que soportar esa persecución, tuvo que soportar ese tiempo de crisis donde la parte endurecida no solamente seguía predicando la ley, sino que a los que no hacían caso de que guardaran la ley, los perseguían y los mataban. Les tocó soportar
esa situación a los cristianos judíos de aquel entonces, a ese remanente, porque ellos condenaban y daban muerte al que era justo, al que era cristiano, comenzando por nuestro Señor Jesucristo. Y la exhortación que les dice enseguida a los cristianos perseguidos es esta, verso 7. Por tanto, noten ese por tanto, es una conexión. Hermanos, tened paciencia hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Esta venida del Señor no es la del fin del mundo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y el verso que sigue dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Ese se acerca. No puede significar que 2000 años después todavía no se ha cumplido. Se acerca, era que estaba pronta a cumplirse en aquel entonces y por lo tanto no es la venida final, no es el fin del mundo, sino la venida del Señor para dar retribución a los que perseguían a la iglesia, a los judíos endurecidos. Y les dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez, o sea, el Señor, ya está delante de la puerta, está cerca de destruir a aquellos enemigos. La epístola de Santiago se cree que fue escrita en el año 62. Y les dice, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción, porque ellos estaban sufriendo persecuciones de parte de los judíos, y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Les está diciendo que si sufren esa situación de persecución por parte de los judíos, iban a ser bienaventurados. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Al final, el Señor libró de sus sufrimientos a Job, y la idea que le transmite es que a estos cristianos perseguidos también el Señor los iba a librar de sus sufrimientos por parte de los judíos endurecidos. ¿Cuándo? Cuando viniera el libertador. Esa es la idea que se transmite en estas líneas. Bueno, vamos a finalizar con el versículo 27. Les pido unos minutos más, unos 5 minutos, y culminamos esta parte. Romanos 11, 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Muchos ven aquí una alusión al inicio del nuevo pacto. Pero es importante, hermanos, entender que ese pacto, el Nuevo Testamento, entró en vigencia al iniciar la iglesia, sí, es cierto. Pero acuérdense que Romanos 11 está apuntando es a la venida en juicio sobre Jerusalén en el año 70. Ahora, sí, el nuevo pacto se establece con la sangre de Cristo, porque Jesús lo dijo en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pero quiero que presten nuevamente atención a los tiempos verbales del texto. Una dificultad que muchos tienen aquí es el hecho de que el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, sí, entró en vigencia desde que Cristo derramó su sangre, porque ahí lo dice Mateo 26, 28, pero acuérdense, mis hermanos, que no fue revelado por completo ni en el día en que Cristo murió en la cruz, ni en el día de Pentecostés. El Nuevo Pacto se reveló por partes. La solución a este dilema con las fechas es comprender que aunque la alianza o pacto entre Dios y la iglesia inicia con la muerte de Cristo y en el Pentecostés, acorde a Mateo 26, 28, las palabras del nuevo pacto o nuevo testamento, o sea, sus estatutos, sus decretos, ellos no fueron revelados por completo el día de Pentecostés. El Nuevo Testamento no llegó de ipso facto, sino que las enseñanzas del Nuevo Testamento se revelaron por partes, de manera progresiva. Fue un proceso hasta que se completara, hasta que viniese lo perfecto. Entonces, el día que Cristo murió en la cruz, inició ese proceso. Miren Romanos 11, 27, y dice, y este será
expresado en tiempo futuro. En el año 33, Cristo muere en la cruz y con su sangre se inicia esa nueva alianza, ese nuevo pacto. Mateo 26, 28 dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahí comienza. Pero ese pacto no se reveló por completo ahí mismo. El Nuevo Testamento no se escribió en el año 33. Fue un proceso. El punto cúspide que nos indica Romanos 11, por inferencia, viene siendo el año 70. O sea que entre ese periodo, entre el año 33 y el año 70, fue donde se reveló ese nuevo pacto. Fue donde Pablo escribió y los escritores inspirados, los apóstoles, escribieron el Nuevo Testamento. Eso corresponde a lo que dice Primera de Corintios 13, del 8 al 10. En parte conocemos, una parte ya estaba revelada, pero la otra parte la profetizaban y posteriormente quedaba escrita para formar todo el Nuevo Testamento. Es muy posible que cuando Pablo cita a Isaías, la porción que dice, este será mi pacto con ellos, apunte, no al principio de su establecimiento en Pentecostés, sino a la consumación o perfeccionamiento de ese pacto, cuando todo se hubiera revelado y completado. Si es así, este pasaje nos mostraría que el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto fue completado justo cuando el Señor viene en juicio sobre los judíos, o sea, poco antes del año 70. Mi pacto con ellos. Quiero que finalicemos este punto, comparemos esta frase, porque recuerden que aquí Pablo está citando al profeta Isaías, y comparemos con el profeta Isaías. ¿Cómo escribió Isaías esta porción que cita Pablo aquí? Isaías 59, verso 21. Dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío, o sea, el Espíritu Santo, que estará sobre ti. Acuérdense que Dios envió su Santo Espíritu y Él trajo la revelación del Nuevo Testamento a los cristianos del primer siglo. Dice, y mis palabras que puse en tu boca, o sea, cuando ya el Espíritu haya revelado todo, porque dice, Él os guiará a toda la verdad, os enseñará todas las cosas. Cuando esto se cumpla, mis palabras que puse en tu boca, de ahí en adelante quedaban escritas y no iban a faltar para ningún ser humano en la tierra, para ningún descendiente de la iglesia, descendiente espiritual de ese remanente. Dice, no faltará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. O sea, de ahí en adelante, el remanente de Israel, que pasa a ser la iglesia, y de ahí en adelante, todos los cristianos tenemos acceso a esas palabras que el Espíritu Santo reveló en el primer siglo. ¿Cómo tenemos acceso a ellas hoy día? Por la escritura. Ya tenemos ese nuevo pacto escrito. Me gusta cómo traduce este texto la versión Dios habla hoy. Yo hago una alianza con ustedes y les prometo que mi poder y las enseñanzas que les he dado no se apartarán jamás de ustedes, del remanente, por supuesto, ni de sus descendientes por toda la eternidad. O sea, el texto apunta no al inicio del pacto, sino a su consumación, cuando éste se revela por completo. O como dijo Pablo, cuando venga lo perfecto. Gracias, mis hermanos. Hasta aquí el verso 27. Nos queda pendiente el resto de versículos, pero ya son más sencillos, ya son más fáciles y creo que podemos abordarlos en una sola lección. Hasta aquí esta octava lección sobre el remanente de Israel. Que el Señor les bendiga.